ejercicio. El aparato de apoyo. El aparato de apoyo es precisamente el apoyo donde va apoyada la viga, pero en este caso es un aparato de una placa de goma, o sea, se ve una goma como si fuera una sola goma, pero por dentro tiene una plancha metálica, así como el dibujo que estoy mostrando, ¿no? Aquí se ve una parte, un corte, aquí se ve un corte por la mitad, para que vean ustedes cómo es este aparato de apoyo. Creo que más acá tengo otra, más dibujo. ¿No? Así como el que están viendo acá. Estos son los aparatos de apoyo, entonces. Bien, explicaremos un poco entonces sobre el cálculo. Bien, es un dispositivo elastómero. Elastómero quiere decir que es elástico, es de una goma dura o rectangular reforzado con acero. El método es aplicable cuando, o sea, hay dos métodos, el método A y el método B. El método A es aplicable cuando se cumple esto, SI al cuadrado dividido entre N es menor o igual a 22. Esto, S es el factor de forma de una capa interna y N es el número de capas interiores cuando el grosor de una capa exterior es mayor o igual que la mitad de una capa interior. Fíjense que nos está dando. Ahora, N puede incrementarse en 0,5 para cada capa exterior. Todas las capas interiores tendrán el mismo grosor, dice, todas las capas interiores tendrán el mismo grosor y las capas exteriores no tendrán más del 70 del grosor de la capa interior. O sea, eso es lo que nos está diciendo. Esta capa interior, HRI, le vamos a llamar a la capa interior de goma, y la capa interior dice que tiene más o menos el 70% de la capa interior. Eso es lo que nos está diciendo. Y entonces, SI al cuadrado dividido entre N tiene que ser menor a 2. Esto es cuando la rotación principal ocurre alrededor del eje paralelo al eje transversal del puente. O sea, yo tengo el eje paralelo al eje transversal del puente. O sea, cuando hay la rotación principal, y en general es esa la rotación que hay, pues, ¿no? La rotación principal es perpendicular al eje del puente. Ahora, cuando es cuadrado el aparato de apoyo, SI al cuadrado sobre N es menor o igual a 16 cuando es cuadrado. Y SI al cuadrado sobre N es menor o igual a 20 si N es mayor o igual a 3, donde N puede incrementar, dice, de 0,5 por cada capa exterior. N es el número de capas, 1, 2, 3. Pero cuando estas capas exteriores son mayor que 0,5, o sea, cuando es 0,6 de la capa interior, entonces este N se considera como una capa más. Las dos capas exteriores se consideran como una más. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3 capas. Pero si estas capas exteriores son en grosor más del 50% de esta capa, entonces se consideran estas dos capas exteriores, se consideran como una capa más. Entonces serían 4, se considera N como 4. ¿Listo? Ese es N, entonces el número de capas. Bueno, ahora, para dispositivos rectangulares sin agujero, o sea que son llenos, no hay agujeros, el factor de forma de una capa es igual, SI es igual a L por W, donde L, fíjense, L es esta distancia, y W es esta otra distancia. L es la distancia en la dirección del puente. Entonces, L por W dividido entre 2 veces la altura del espesor de la capa, ¿no?, interior, multiplicado por L más W. A esto se le llama factor de forma de una capa, donde L es la dimensión plana del apoyo perpendicular
a los ejes de rotación bajo consideración, generalmente paralela al eje longitudinal del puente, dice, ¿ya? En pulgada. W, dimensión plana del apoyo paralelo al eje de rotación bajo consideración, generalmente paralela al eje transversal del puente, en pulgada. H sub RI es el espesor de la capa de elastoméricos, en pulgada también. Para apoyos circulares sin agujero, también pueden haber apoyos circulares, el factor de forma de la capa se puede tomar como SI igual a D, que es el diámetro, sobre 4 veces HRI, donde D es el diámetro en proyección de la superficie cargada del apoyo en el plano horizontal en pulgadas, el diámetro. El módulo de corte G en un dispositivo de elastómero reforzado son con acero que tenga PTFE, que quiere decir politetrafluoretileno, o sea, politetrafluoretileno, esa es la goma, que es igual a teflón, o sea, este es el teflón, o con un deslizador equivalente en la parte superior, estará, dice, el módulo cortante estará entre 5.62 kilos por centímetro cuadrado y 17.58 kilos por centímetro cuadrado, o entre una dureza de 50 y 70, de acuerdo a la escala de Short A. Si no cuenta con él, estará, dice, entre 5.62 y 12.30 kilogramos por centímetro cuadrado, que quiere decir que está entre la dureza 50 y 60. ¿Listo? Esa es a eso se lo llama el módulo cortante, entonces este valor. Y me está indicando, ¿no?, que es de teflón, cuando el módulo cortante dice que reforzado con acero tenga teflón o un deslizador equivalente en la parte superior, o sea, en la parte superior se le pone teflón arriba. ¿Para qué? Para que haya deslizamiento. Ustedes saben que el teflón permite el deslizamiento. Cuando el material, dice, es especificado por su dureza, el módulo de corte G se toma como el valor de rango establecido en la tabla 147621. Esta es la tabla para propósito de diseño del artículo 14762 de la Ashton. Si el material se especifica por el módulo de corte G, se toma el menor valor de los rangos referidos en el artículo 14752 entre 5.62 kilos por centímetro cuadrado y 12.3 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, eso es lo que especifica. La tabla es la siguiente. Entonces, tabla 14762, propiedades del elastómero, detalle. Aquí nos da la dureza de Short, que está entre 50, 60 a 70. Y aquí nos dan el módulo de corte a 23 grados centígrados. Este módulo nos lo dan en kilos por centímetro cuadrado. Para el grado A, entonces está entre 6.68 y 9.14. Para el grado 50, perdón. Y para el grado 60 está entre 9.14 y 14.07. Y para el grado 70 está entre 14.06 y 21.09. Este módulo cortante es importante porque con este valor vamos a diseñar. La deflexión en realidad es como un hundimiento, un corte, ¿no? Algo ahí. A 25 años dividida por la deflexión inicial, la deflexión instantánea, la deflexión de Crick. La deflexión instantánea a 25 años dividida por la deflexión inicial, entonces sería 0.25 para el grado 50. La otra sería 0.35 para el grado 60 y 0.45 para el grado 70. Entonces la deflexión instantánea a 25 años y dividida por la deflexión inicial
Entonces, esta de aquí es este valor. Fíjense que es una relación 0.25. ¿Por qué? Porque la deflexión inicial es mayor. Entonces, ¿no? Dice solo para PEP, apoyo de elastómero simple, PEP. Para FGP, apoyo reforzado con capa discreta de fibra de vidrio. Y dispositivos de elastómeros reforzados con acero que cuenten con PTFE, o sea, con teflón, o un deslizador equivalente en su parte superior. Para eso sirve esta tabla. Esfuerzo de compresión. Ahora, en el estado límite de servicio, el esfuerzo de compresión promedio para un dispositivo de elastómero rectangular reforzado con acero debe cumplirse que la tensión tiene que ser menor o igual a 1.25 por G por S sub I, ¿no? Y tiene que ser menor también que 87.9 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, tiene que cumplir esto o esto de acá. La deflexión por compresión debido a la carga muerta inicial y la carga viva instantánea en una cara interna de un dispositivo de elastómero reforzado con acero en el estado límite de servicio y sin impacto, no excederá 0.0 H por RI, siendo HRI el espesor de una capa interna del dispositivo. O sea, aquí nos están diciendo que la deflexión por compresión, o sea, la reacción de la viga en el apoyo por carga muerta inicial y la carga viva instantánea en una cara interna del dispositivo, ¿no? Un dispositivo reforzado con acero entre medio, en el estado límite de servicio dice, y sin impacto, no debe exceder de 0.09 HRI. HRI es el espesor de la goma, una goma interior entre placa y placa del aparato de apoyo. Entonces, bien, en la figura C14.7, esta es la figura C14.7, 14.753.6A, esta es la figura. Esta está en la norma, ¿no? De ahí la he sacado. Las cargas se consideran en el estado límite de servicio con todos los factores de carga igual a 1. O sea, los estados de servicio, pues no hay mayoración de carga, ¿no? Todas las cargas que intervienen tienen un factor igual a 1. La deflexión, entonces, por carga viva instantánea se toma como DL, será la sumatoria, donde epsilon LI por epsilon RI, donde epsilon LI es la deformación por compresión instantánea debido a la carga viva en una capa del elastómero. Entonces, como es en una, habrá que calcular en 2, en 3 y por el grosor de la capa. Entonces voy a tener una deformación debido a una capa, de ahí calculo la otra o hago una sumatoria, ¿no? Que también sería igual a N por epsilon L sub I por HRI, dependiendo del número de capa, ¿no? H es el grosor de la capa, entonces del elastómero. En este caso siempre se toman todas las capas iguales, ¿no? Por eso te digo. Bien, el esfuerzo por compresión, entonces, en kilo libra por pulgada cuadrada, el esfuerzo, y la deformación por compresión en porcentaje nos va a dar aquí, entonces, ¿no? Este es el factor de forma, apoyo reforzado, este es para dureza 50. Entonces tengo el factor de forma, entro con, ya sea con la deformación y calculo el esfuerzo con esta gráfica que nos dan, dependiendo de este factor de forma. Si no tengo el factor, por ejemplo, este es 12 y este es 9 y tengo un factor de forma 10, más o menos interpolo esta curva, ¿no? Interpolo una curva y por ahí encontraré el valor. Entonces, o sea, tengo una distancia y esta distancia hago una interpolación para el valor que me corresponde. Ahora, la deflexión inicial por carga muerta se toma como
delta sub D igual a la sumatoria de epsilon delta I por H sub RI, donde epsilon de I es la deformación por compresión inicial debido a la carga muerta en una capa del aparato de apoyo. Y HRI es el grosor de la capa del elastómero. Listo, entonces aquí, fíjense que estas fórmulas son parecidas. Lo único que esta es la deformación debido a la carga viva, instantánea. ¿No? Instantánea, ¿por qué? Porque un camión pasa por un rato instantáneamente. O sea, sería el peso del camión que produce para una carga. Este desplazamiento sería la deformación por el... Pero para calcular esta deformación, entonces aquí yo tengo el esfuerzo, el módulo de forma y la deformación. Entonces encuentro con esta tabla. Ahorita vamos a ver en el ejercicio. Y aquí tengo para el apoyo de dureza 60, ¿no? Ahora, la deflexión por carga muerta a lo largo del tiempo, que incluye los efectos de deformación, se toma como delta L igual a la deformación por carga muerta más A sub CR por delta D, donde A sub CR es la deflexión por la deformación instantánea debido a la flexión, ¿no? Por la flexión inicial de la carga muerta. A falta de prueba puede utilizarse la tabla 14.762, esta tabla de acá. 14.762, esta tabla. Si no tenemos datos, pues utilizamos esa tabla. Bien, ahora se sugiere, dice, una deflexión por carga viva relativa máxima a través de una junta de 1/8 de pulgada. Las juntas sensibles a la deflexión pueden requerir límites más estrictos, o sea, más pequeños todavía. Esas son las deflexiones iniciales por carga muerta. Corte. La deformación máxima por corte del dispositivo en el estado límite de servicio delta S se tomará como el desplazamiento horizontal máximo de la superestructura, reducido al considerar la flexibilidad del pilar o de la pila y modificado por procedimientos constructivos. Para un dispositivo de elastómero reforzado con acero, HRT, o sea, tiene que ser mayor o igual a 2 veces delta S, donde HRT es el espesor total del aparato de apoyo del elastómero, ¿ya? Y delta S es la deformación por corte total máxima del apoyo debido a la carga de servicio aplicable. Entonces, así también podemos calcular el espesor total del aparato. Rotación. El diseño por rotación es implícito, dice, en la geometría y los esfuerzos límites propuestos por el método A, tal como se refiere en el artículo 14.761. Estabilidad. Para asegurar la estabilidad del dispositivo, su grosor total no excederá el menor de, o sea, para asegurar la estabilidad se tiene que comprobar que su grosor total no debe exceder a L sobre 3, o sea, la longitud en la división del puente, de la longitud del puente, L tercio, o en la dirección perpendicular, W tercio, o D sobre 4, si es que fuera circular, no debe exceder, es decir, que no debe ser muy alto, porque si es muy alto el aparato de apoyo también es sensible que mucho se deforme o no haya estabilidad en ese aparato. O sea, tiene que ser menor a L tercio o a W tercio o al diámetro, a 1/4 del diámetro si fuera circular. ¿Listo? Bueno, L ya sabemos, W y D también que son sus significados. Refuerzo. Ahora, para calcular el refuerzo del espesor de la plancha que va a llevar, el refuerzo para los dispositivos de elastómero reforzado con acero estará en concordancia con los requerimientos señalados en el artículo 14.7535. El grosor mínimo del refuerzo de acero HS debe ser de 1 sobre 16 pulgadas. Veamos cuánto en milímetros, porque estas planchas se compran en milímetros. No sé si ustedes
Algunos ya tienen experiencia en plancha, en comprar planchas de acero. Aquí en Santa Cruz vienen de 0,07, creo, 0,7, 0,8 milímetros, ¿no? 0,8 el espesor de milímetro y 1 milímetro, 1,20, 1,50, en esos espesores vienen hasta 2 milímetros y de ahí así en los espesores de las planchas. Veamos cuánto es 1/16 en pulgada por 2,54. Eso en centímetros sale 0,156. Si lo multiplico por 10, voy a tener en milímetros, es 1,5 milímetros. Entonces, el espesor mínimo de una plancha de acero, entonces, para un refuerzo en estos aparatos de apoyo, es de 1,5. ¿Listo? El espesor mínimo, 1,5. Si nosotros queremos fabricarnos un aparato de apoyo, podemos hacerlo, pero tomando en cuenta que el espesor mínimo de la plancha sea 1,5 milímetros. ¿Listo? Bien. Ahora, el grosor mínimo también cumplirá este espesor mínimo de la plancha, debe cumplir en el estado límite de servicio. HS tiene que ser igual a 3 veces el espesor del espesor de la goma por la tensión, ¿no? De la tensión en servicio dividido entre F sub I, ¿no? Este sería para el estado de servicio. Y este otro en el estado límite de fatiga, el espesor mínimo de la plancha sería H sub S igual a 2 veces HRI por la tensión L, que sería la tensión promedio de la carga viva, dividido entre delta FT, donde delta FT es una constante de amplitud de fatiga crítica en la categoría A, como la especificada en el artículo 6.6. Y HRI es el grosor de la capa interna del elastómero. Sigma L es el esfuerzo de compresión promedio de la carga viva, ¿no? Sigma L significa la carga viva de servicio, factor de carga donde todas las cargas tienen factor 1. Y sigma S es el esfuerzo de compresión promedio por la carga total para el estado límite de servicio aplicable, ya la carga total, o sea, la tensión de servicio. Y FI es el esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo, o sea, la tensión de fluencia. Constante de amplitud de la partida crítica, esta delta F, que está aquí, delta F TH. Esta constante viene dada entonces aquí en esta categoría. La categoría A corresponde a miembros planos, laminados o de superficie limpia, excepto aquellos que muestran desgaste, ¿no? Y no son recubiertos, con bordes cortados, con llama de gas y un valor de rugosidad de 1000 mu en pulgadas, ¿no? O 1000 micrones, quiere decir esto, ¿no? Y esto sí en pulgadas o menos. Aquí tengo entonces para la categoría A, tenemos un valor 1687 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, esto nos dan este valor, ¿no? Este valor nos dan, depende de la categoría de la plancha, y aquí están sus datos. Bien, veamos los anclajes de dispositivos. Los dispositivos serán anclados adecuadamente al apoyo para prevenir su movimiento fuera del sitio, o sea, de su movimiento fuera del sitio durante la construcción o después en la vida útil del puente. Los dispositivos del elastómero se pueden dejar sin anclaje si cuentan con la fricción adecuada. Un coeficiente de diseño de fricción de 0,2 puede asumirse entre el elastómero y la superficie limpia de concreto o de acero. O sea, este es el coeficiente de fricción 0,2. La fuerza debido a la deformación en los dispositivos del elastómero se tomará como la fuerza de deformación debido a la deformación. Aquí quiero explicarle, digamos, imagínense ustedes la plancha. Esta es una plancha, supónganse de 30 por 30 y espesor 5 centímetros, que sea el aparato de apoyo. Esa plancha, si se la apoya sobre el concreto, y tenemos un concreto bien vaciado, digamos,
el coeficiente de fricción cuando es liso el concreto es 0,2. Pero generalmente nosotros no lo dejamos liso, ¿no es cierto? Esa parte tiene, ¿no?, un poco más de fricción. ¿Qué es lo que le hacemos? Lo que le hacemos, hay dos formas. Si yo quiero tener un aparato de apoyo fijo, le dejo un hueco, le hago un hueco, que es medio, el hueco tiene que ser un poco medio, en vez que sea redondo, o sea, si yo le voy a poner un fierro al medio, supóngase que le voy a vaciar y lo dejo el fierro ahí empotrado, para cuando venga la viga, también a la viga le dejo un hueco para que ese fierro entre ahí. En el elastómero le dejo un poco de holgura hacia el lado de adelante, para que eso pueda tener movimiento. O sea, le dejo, supóngase que el fierro que le voy a dejar es un fierro liso de 32 milímetros. Le dejo ese fierro. Ese fierro me garantiza de que ese apoyo va a tener un poco de movimiento, pero no se va a desplazar. Así voy a materializar un apoyo fijo. O si no, yo le dejo un encastre, o sea, le hago como una base arriba donde va a sentar el apoyo como un pequeño pedestal, un pedestal de 10 centímetros puede ser, o sea, como una base donde va a sentar el apoyo. Y esa base la voy a reforzar con malla, la vacío y le voy a poner malla para reforzarla. ¿No es cierto? No sea que con el peso de la viga y todo ese pedestal se fisure, digamos, por compresión. Entonces ahí le dejo una malla, una doble malla, ¿no? En los dos sentidos, una malla, para evitar que se desdigregue el hormigón, o sea, tenga fisuración por compresión. En ese pedestal le hago un encastre. ¿Saben qué es encastre, no? Un encastre quiere decir que le hago una pequeña moldura hacia adentro, cosa que el aparato de apoyo viene y entra. Por ejemplo, le podemos dejar 1 centímetro, una pestaña de 1 centímetro. Si el elastómero es de 5 centímetros, yo le dejo entonces algo hundido ahí de 1 centímetro. Entonces llega el aparato de apoyo y asienta ahí. Entonces eso no lo va a dejar que se deslice. Por supuesto que esa pestaña que le voy a dejar, voy a hacer un pedestal, digamos, si es que este es de 30 por 30, bueno, haré un pedestal por lo menos de 50 por 50, que tenga unos 10 centímetros de sobrebase al tamaño del aparato de apoyo. ¿Listo? Por eso, cuando ustedes ven la viga apoyada en un estribo, siempre tiene que haber un apoyo por lo menos de unos 80 centímetros. Ya, yo una vez me llevaron a visitar un puente y cuando veo, la viga sentaba sobre unos, creo que 15 centímetros. Venía apoyada ahí en una orilla del estribo. Y otra que lo vi, y yo, a ver en qué rato no fisura y falla por corte, ¿no? Y se nos va la viga para abajo. Entonces eso no se puede hacer. Listo, ahí puede fallar por corte, por desgarramiento el hormigón. El asiento de la viga tiene que ser suficiente para que no falle el corte. Listo, es como una ménsula que apoya la viga y no tiene que fallar por corte. Entonces, a eso se refiere esto, el anclaje del dispositivo, tiene que estar anclado. Y aquí me dice, ¿no?, que la fuerza debido a la deformación que tiene, donde H sub B igual a G, que este es el módulo de corte, por A, por delta H dividido entre HRT. G es el módulo de corte del elastómero, A es el área plana del dispositivo, el área en planta. Delta V es la deformación por corte de las combinaciones de cargas aplicables de resistencia y eventos extremos, entonces calculamos. Y HRT es el grosor total del elastómero. ¿Listo? Entonces, así se calcula la fuerza debido a la deformación. H sub BU es la fuerza, entonces, debido a la deformación. Bien, esta más o menos es la definición, así a grandes rasgos y resumido, de todo lo que interviene en el aparato de apoyo. Ahora, veamos un ejercicio, un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo, diseño de aparato de apoyo. Entonces, diseñar un dispositivo de elastómero de expansión reforzado con acero para un apoyo de puente
sobre el que inciden las siguientes cargas o las reacciones. El peso propio tiene 65 toneladas, peso de la capa de rodadura 5 toneladas, o sea, la reacción, ¿no? La carga viva, la reacción de la carga viva, 22 toneladas. Bien, la longitud de la viga postezada, entonces estamos hablando de una viga postezada de L sub V, es igual a 30 metros, la longitud de la viga es 30 metros. El ancho inferior de la viga, o sea, el ancho del ala inferior de la viga es de 0,45. Ustedes saben que el ancho inferior es más corto, entonces 0,45. El acortamiento por postezado, o sea, una vez aplicada la fuerza, calculamos la deformación que le llamamos elástica, ¿no? Calculamos y me da 1 centímetro esa deformación. Esa deformación es igual a, la tensión es igual a la deformación por el módulo elástico, ¿no es cierto?, del hormigón. De ahí despejo, la deformación sería igual a la tensión que ha aplicado en el tesado dividido entre el módulo elástico del hormigón. Eso es lo que me da 1 centímetro. Esta es la deformación, ¿no es cierto? El acortamiento por retracción del concreto, por la retracción debido al coeficiente de elasticidad, me da 0,9. El elatómero a usar es de dureza 60, entonces este es el grado 60. El acero de refuerzo es el A36. El A36 equivale a 2.530 porque este es de 36 libras, 36.000 libras. Si lo multiplico por el coeficiente de transformación 0.0704, entonces me da aquí la tensión del acero en kilos por centímetro cuadrado. Fíjense, 2.534,4 me dan, y seguramente están usando una tensión de 0.7, un coeficiente de transformación de 0.7. Está por ahí nomás, 2.520, o sea, no están usando un coeficiente de transformación o de 3, ¿usará? Sí, 0.0703 nos da 2.530. Entonces, eso está el acero de 36, quiere decir 36.000 libras. La variación de temperatura en la zona, eso es importante, la variación de temperatura es de 35 grados. Aquí no sé si llegaremos a eso, ¿no? Puede ser que lleguemos, ¿no? Que estemos con una calor de 45 grados y bajemos a 10 grados centígrados. Entonces ahí ya tenemos, o de un surazo a un sol fuerte, puede ser que lleguemos a eso, ¿no? A 35 más o menos, ahí podía darse por el Chaco. Y el otro día nomás hubo llegamos a 47, creo, ¿no? La temperatura, llegué a 38 aquí en Santa Cruz, pero en Villamonte creo que llegaron a 45, 46 por ahí. Por la tele dieron la información. Entonces puede ser que tengamos por acá este tipo. Solución, entonces, el área va a ser L por W, área en planta del elastómero. Aquí lo que hacemos es sumar la fuerza de peso propio, P sub DC, P sub DW, peso de la capa de rodadura, P de la carga viva. Toda esta carga me da 99. Este sería el estado límite de servicio, sin mayoración, sin ningún coeficiente de mayoración. Entonces, la tensión, dice, tiene que ser menor o igual a 87.9 kilos por centímetro cuadrado. Eso es lo que me dan, no tiene que cumplirse. Entonces, sabemos que la tensión es igual al peso total dividido entre el área. Despejo el área va a ser igual al peso total dividido entre la tensión de servicio. Entonces, sería 87.9 dividido entre esta tensión. Esta tensión la puedo poner en toneladas por centímetro, sería dividido entre 1000, me quedaría 0.0879, ¿no es cierto? Eso me da, fíjense, o bien esto lo multiplico y lo vuelvo en toneladas y lo divido lo multiplico por 1000 para volverlo en kilo
y lo divido entre 87.9 kilos por centímetro. Entonces van los kilos y me queda en centímetros cuadrados el área. Y ahí está el área igual a 1046.64 centímetros cuadrados. Entonces, lo que debería dar L por W. Bien, entonces, como el ancho de la viga es 45, el ancho inferior de la viga, entonces cogemos W, es la dimensión en la dirección perpendicular al eje del puente W, entonces es el ancho de la viga. Adoptamos 45, entonces aquí. Entonces adopto 45. Aquí vamos a ponerle un poquito más aquí. Este sería el ancho W. Entonces, como es L por W, y si ya W he adoptado 0,45 centímetros, entonces esto igualo al área que me ha dado. Y despejo L, ya W es un dato, y L me sale igual a 23.26. Esta es en la dirección de la viga, a lo largo de la viga. Entonces adopto la siguiente dimensión para el aparato de apoyo. A L lo redondeo a 30, o podríamos redondearlo también a 25, ¿no? Aquí en el ejercicio lo redondeo a 30. W 45, y el área, entonces el área ya que me da real me da 1350, sería 30 por 45, 1350 centímetros cuadrados, que es mayor al área que requiere según cálculo, me da 1047.6 centímetros cuadrados, o sea, mayor a este valor. Ya tengo entonces el área del elastómero. Ahora tengo que hacer las verificaciones, ¿no? Máxima deformación por corte en el dispositivo, delta S. Ahora, la máxima deformación por corte del dispositivo se toma como el máximo desplazamiento horizontal de la superestructura. Ahora, por temperatura, considerando la zona, el delta T, 35 grados, que es lo que me da el ejercicio delta T. Entonces, tengo delta T. El delta L, debido a al coeficiente, ¿cómo se llama? Al incremento de temperatura, será igual a alfa por LV, que es la longitud de la viga, por el delta T. Haciendo esta operación y considerando alfa igual a 10.8 por 10 a la menos 6 sobre grado centígrado, que es el coeficiente de dilatación. O si no nos acordamos de este valor, también podemos tomar como 1 por 10 a la menos 5, ¿no? Que es aproximadamente cerca de este valor. Entonces, con este valor, este es el valor sí, exacto de la dilatación del coeficiente de dilatación del mortero, del hormigón, perdón. Entrando a esta fórmula, entonces calculo y me da, fíjense aquí me da, me dice B delta, perdón, B46, 46 el coeficiente de dilatación por E8. E8 debe ser la longitud de la viga, aquí vamos a ver. E8 es la longitud de la viga por D42. D42 está más abajo. Por D42, de aquí por el delta T, ¿no? O sea, estoy aplicando esta forma por delta D y por 100. Este coeficiente me va a dar en metros, lo multiplico por 100 para convertirlo a centímetros. Entonces, el delta L debido a la temperatura, o sea, la deformación longitudinal debido a la temperatura me da 1.13 centímetros. Ahora, debido al postezado, me dan el dato, ¿no? La deformación debido al postezado, ¿dónde está? Acortamiento por el postezado me da 1, entonces tengo ese dato. Delta L del postezado es 1. Ahora, por retracción debido al fraguado del hormigón, L por retracción me da 0,9, que también me da el problema, ese dato, ¿no? Acortamiento por retracción del concreto, 0,9. Este acortamiento lo podemos encontrar, también hay una tabla
¿no? Una gráfica que da la AASHTO. Podemos encontrar también ahí dependiendo por ejemplo, si yo quiero para 1 año, para 2 años, para 9 meses, para días, hay fórmulas y hay gráficas donde podemos encontrar el acortamiento por retracción. Entonces nos lo da el problema, tengo el acortamiento por retracción. Ahora, en el estado de servicio, ¿no? Tengo aquí para cargas por temperatura, el coeficiente es 1, ¿no? Y 1,20, eso es lo que especifica la combinación de carga de la AASHTO. Entonces, el coeficiente por temperatura le pone 1,20, adopta el máximo, 1,20 de la tabla. Entonces, ahora el acortamiento total de la viga en estado límite de servicio será gamma TU por delta L debido a la temperatura, más el delta L debido al postezado, más el delta L debido a la retracción. Entonces, multiplicando esto me da un desplazamiento total de 3.64 centímetros. El espesor requerido, entonces, para el elastómero, dice que tiene que cumplir, nos decía, la altura total, RT, tiene que ser mayor o igual a 2 veces el desplazamiento total. Por lo tanto, aquí tengo 2 que multiplica 3.64, me da 7.28, ¿no? Esto multiplicado por 2, entonces sería la altura total del aparato de apoyo. Para este puente, la altura total le da 7.28 centímetros y la dimensión sería de 45 por 30, ¿no? Ya tenemos el aparato, más o menos la dimensión del aparato. Ahora, el factor de fórmula es el mínimo, el elastómero a usar de dureza 60, eso nos dicen aquí en el ejercicio que sea de dureza 60. Aquí está, el elastómero a usar es de dureza 60. Entonces, nos vamos con la gráfica también esa. Bien. Entonces, usar el de dureza 60, ¿no? De la tabla, entonces, tenemos el corte de dureza 60, tengo 9.14 y 14.06. Entonces, fíjense, se toma el menor para el módulo de corte G, agarramos el menor del rango porque está entre 9.14 y 14.06. Entonces, agarramos G igual a 9.14. Por entonces, la tensión de compresión es igual a sigma S dividido en P total sobre el área. Este P total lo tenemos, ¿no es cierto? Calculado, la fuerza total del apoyo la hemos sumado al comienzo, me da 92 toneladas. Dividido, entonces ya no entre este valor, fíjense, ¿no? La tensión al comienzo para dimensionar, sino acá tenemos P total entre el área total me da ya 68.15 la tensión de compresión. Fíjense que aquí tengo C22. C22 sería la fuerza total PT por 1000, para que me den kilogramos, dividido entre D35. D35, fíjense que es el área real ya, de 30 por 45. Por supuesto que eso me va a dar menor que esta tensión que cogí al comienzo, 85.9, me va a dar menor. Entonces eso me da 68.15, esta tensión de compresión, ¿no? Sigma S. Ahora dice, el esfuerzo de compresión en el estado límite de servicio, ¿no? De dispositivo con acero debe cumplir que esta tensión tiene que ser menor o igual a 1.25 de G por SI. Bien, ahora tengo acá, tengo que calcular SI será igual a la tensión dividido entre 1.25. O sea, estoy despejando de esta fórmula. SI
será igual a S dividido entre 1.25 de G. SI será, encuentro el valor de SI 5.96. Ahora, el grosor de una capa interior, o sea, el coeficiente de forma de una capa interior, ¿se acuerda que vimos que era SI? Acá en la explicación hay el SI para una capa interior, esta de aquí, SI es igual a L por W entre 2 HRI por L más W. Entonces, para una capa interior es este valor SI. Y despejando de aquí HRI, como ya tengo el valor SI, despejo el espesor de la capa del elastómero y será igual HRI igual a L por W dividido entre 2 veces SRI, que es este de aquí. Reemplazando esto me da 1.5 centímetros. HRI sería el espesor de 1.5 centímetros. Este es el espesor de la goma. Entonces tiene que ser de 1.5 centímetros de espesor de la goma. Ahora, los espesores de la placa de goma, de elastómero y de sulcho de acero dulce se utilizan, dice, para 8 milímetros de espesor de la capa de elastómero, se utiliza 2 milímetros de espesor de la plancha de acero. Para 10 milímetros de espesor de la plancha de goma, 10 milímetros equivale a 1 centímetro, ¿no? 3 milímetros. Y para 1.2 centímetros o 12 milímetros, 3 milímetros de espesor. Y para 15 milímetros de espesor de goma o 1.5 centímetros, la plancha se utiliza la de 4 milímetros. Fíjense que esta plancha es gruesa, ¿no? Para 1.5 de goma utilizamos 4 milímetros de plancha. Esta plancha es una plancha gruesa. Bien, ahora el grosor de la capa interior adoptamos HRI igual a 15. Entonces, aquí el HRI nos da 1.5. Entonces, redondeando, adoptamos 15 milímetros. O sea, por 10 me da 15 milímetros. Adopto ese espesor entonces. Ahora, con este grosor verificamos el factor de forma. Ya tenemos el HRI. SI, el factor de forma, me da esta fórmula, me da igual a 6. Ahora, de mayor a menor dice 5.6, por lo tanto, de 117, claro, de 117 SI me da 5.96 al comienzo, 5.96. Entonces, este factor es 6 y el que calculé es 5.96. Entonces, por lo tanto, está bien, ¿no? No es mayor a ese, está cerca de 6. Entonces, está bien ese factor. Ahora vamos a calcular el espesor de la capa exterior, el grosor de la capa exterior de goma del elastómero. Sería igual a HR, sería igual a menor o igual a 70%, nos dicen, del espesor interno. Entonces, HR será 0.7 de HRI, que sería igual a 0.7 por 15, ¿no es cierto? Como la altura interior es 15, entonces el espesor HR me da 10.5 milímetros. Bien, adopto 8. ¿Y está bien 8? Está bien porque la mitad de 15 sería 7,5. Y me dicen que tiene que ser mayor o igual que 0.5 o mayor, dice, ¿no? De la capa interior. Entonces, se podía adoptar también aquí 10, ¿no? El espesor de la capa, pero para no hacerlo muy alto, entonces se adopta 8 milímetros de la capa exterior, el espesor de la capa exterior. Ahora, también con este agarramos y verificamos su factor de forma para la capa interior. SE, aplicamos la misma fórmula y reemplazamos el espesor de la capa interior. Nos da 15.25 el factor de forma de SI. Y SI, aquí SI donde lo teníamos calculado para la capa interior, no hemos calculado, ¿no? Simplemente me dio 11.25. Ahora vamos a ver el número de capas interiores.
siendo HRT igual al número de capas interiores de goma más 2 veces la capa exterior, este será el espesor de goma, ¿no? Eso me da entonces, HRT me da 7.27. ¿De dónde sacamos la altura total? Por aquí le hemos calculado la altura total. Este de aquí. HRT nos da 7.28 centímetros. Entonces, aquí entonces, siendo HRT igual al número el espesor de la capa interna más 2 veces el espesor de la capa externa, entonces tengo 7.28, HRI 1.5 y HR 0.8. Entonces aquí N va a ser igual, calculo el valor, despejo el valor de N, ¿no? Sería igual a HRT menos 2 veces HRE dividido entre HRI, o sea, despejo de aquí N, de esta fórmula. Y N me sale igual a 3.79. Entonces adopto N igual a 4. Fíjense, se adopta N igual a 4. Por lo tanto, entonces, teniendo el valor de N, verificamos que cumpla para dispositivos rectangulares del elastómero que SI al cuadrado dividido entre N sea menor o igual que 40. ¿Cumple eso o no cumple? SI es el factor de forma. SI habíamos calculado igual a, para la capa, 6. Entonces sería 6 elevado al cuadrado dividido entre 4. Entonces pongo 6 elevado al cuadrado. 6 elevado al cuadrado, entonces dividido entre 4. Me da 9. O sea, es menor que 20, entonces cumple, porque dice que tiene que cumplir, entonces cumple este valor. Por ahí estamos bien. Borramos este 9 de aquí. Y tenemos que HRE tiene que ser mayor que 0.5 de HRI, ¿no? HRE vendría a ser la HRI, perdón. HR mayor que igual que 0.5 de HRI. Aquí tengo la altura total es igual a N por HRI más 2 veces HRE. Entonces, veamos si cumple. Y tenemos ahí 4 por el espesor de la capa interior que hemos adoptado 1.5, ¿no? Dividido entre 10, ¿esto por qué? Porque esto está en milímetros para que sea en centímetros. Más 2 veces el espesor de la capa interna C147, el espesor de la capa externa, perdón, 8 milímetros, lo divido entre 10 para que sea en centímetros. Y eso es lo que estoy calculando aquí. Me da 760 el espesor total de lo que es goma, ¿no? Ahora, no está incluido el espesor de las planchas. Ahora, el espesor de las planchas de refuerzos en el estado límite de servicio tiene que cumplir esta fórmula. HS será mayor o igual a 3 veces la altura máxima por la tensión de servicio dividido entre la tensión de fluencia. Aplicando esa fórmula, entonces aplicando esta fórmula de aquí, el espesor me sale 0.12 centímetros. Si multiplico por 10, esto sería 1.2 milímetros el espesor de la plancha, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, para fallas por fatiga, porque me dan 2, ¿no? Una para servicio, que esta fue la que vimos acá, la altura, las últimas que vimos. Esta de aquí, ¿no? El estado el refuerzo, o sea, la plancha, la altura de plancha, tiene que cumplir esta para el estado límite de servicio y para el estado límite de fatiga. Entonces, esas dos fórmulas, la primera es esta, me da 0.12, o sea, 1.2 milímetros. Y la otra por fatiga, ¿no? Adoptando categoría A, o sea, porque aquí entra la categoría, entonces, sigma L será P sub L dividido entre el área. P sub L tengo la fuerza, me da, la tensión me da 1630, esta tensión. Entonces ya tengo sigma L,
2 veces la altura máxima por sigma L dividido entre delta FT, que lo saco de aquí, para categoría A 1687. Entonces el espesor me sale 0.03 centímetros. ¿Listo? Por lo tanto, adoptamos, como me da 1.2 y en este caso me da 0.3, o sea, pequeño, adopto directamente 2 milímetros, porque esta es la altura debido al estado límite de servicio y de fatiga, ¿no? Tengo eso. Y si lo sumara también me daría 0.15 centímetros, pero se adopta HL igual a 2 milímetros de espesor, que es mayor también a 1.16, que es el espesor mínimo, ¿no? Este es 1.5 milímetros de plancha, entonces adopto 2 milímetros de espesor. Entonces la altura total del dispositivo, del aparato de apoyo, será igual a la altura total de la goma más N más 1 de la altura total de la plancha. ¿Cuántas planchas llevaría entonces? Llevaría N más 1, 5 planchas, ¿no? Por la altura de esto. Esto me da entonces es igual que sume la altura total, que ya la habíamos sumado aquí, la altura total de la goma es 7.60. Entonces a 7.60 le tengo que sumar cuántas planchas me entran. Me van a entrar 5 planchas, ¿no? Porque tiene 2 capas exteriores. Entonces le sumo 5 por 2, me da aquí 10 milímetros, ¿no? Y acá me da 76 milímetros más 10 milímetros, me queda 86 milímetros o 8.6 centímetros. Entonces también directamente sería el tamaño de la plancha. Entonces tengo una plancha de ancho 45 y de longitud a lo largo del puente de 30, y el ancho el alto total me da 8.6. Verificamos por estabilidad, dice que no debe pasar igual a L sobre 3 o W sobre 3, ¿no? Y también menor a 10 centímetros. Entonces, esta parte L sobre 3, vamos a ver cuánto nos da. L dividido entre 3, L sería D33. ¿Dónde está 33? D33 es la longitud, bueno, son 30 centímetros, pues dividido entre 3 me da 10, ¿no? Y este otro sería 45 dividido entre 3, me da 15. Esa sería la altura. Entonces, tiene que ser menor, esta altura tiene que ser menor a esta. Entonces, y es menor, pues fíjense, la altura es 8.6, menor a 10, y es menor a W sobre T también. No aplica D sobre 4, ¿no? Porque esos son para elastómeros circulares. Entonces, este es un rectangular. Cumple, entonces, por la estabilidad, de acuerdo a esto, cumple. Ahora, el esfuerzo de compresión por carga total, el esfuerzo de compresión se verifica en el estado límite de servicio del esfuerzo de compresión promedio para dispositivos de elastómeros rectangulares reforzados con acero debe cumplir esto. La tensión en servicio tiene que ser menor o igual a 1.25 de G por SI. Entonces, esta de aquí, aplicando, ya conozco G, el factor de forma, aplico y me da 87.9 kilos por centímetro cuadrado la tensión de servicio. Y la tensión de servicio, este sería el límite, ¿no? Y la tensión real, que sería esta de acá, me da 68.55, que es menor a 87.9. Entonces cumple esto, ¿no? La tensión de compresión. Ahora, de la deflexión por compresión en el dispositivo, tengo que será igual, la tensión de carga muerta será igual al peso de la carga muerta más el peso de la capa de rodadura, dividido entre el área del aparato de apoyo, me da 51.85, ¿no? 51.85, si yo lo divido entre 0.07,
voy a tener en libras, ¿no? Y lo divido entre 1000 eso y voy a tener en kilolibras. Hagamos esa operación, entonces tengo 51.85 dividido entre 0.0703, pongámosle, me da 737 libras por pulgada, ¿no? Si yo lo divido entre 1000, voy a tener en kilolibras, me da 0.737. Entonces es aproximadamente a 0.74 kilolibras por pulgada cuadrada. Entonces pongo esto. ¿Por qué? Porque las gráficas que vamos a utilizar están en kilolibras por pulgada cuadrada. Bien, la tensión entonces, la tensión por servicio, para carga muerta por servicio sería 68.55. Igual esto lo divido entre 0.0703, o sea, ese valor lo dividimos, que vendría a ser 68.5. 68.55, ¿no? Me sale 0.975 kilolibras, o sea, sería 0.98 kilolibras, ¿no? Eso serían las tensiones. Ahora, la deformación por compresión por elastómero de dureza 60. La capa, esta será para la capa interior, aquí pongo capa interior y exterior, aquí pongo las cargas, ¿no? Carga muerta, carga total, carga muerta, carga total para la capa interior, para carga muerta y para carga total, para la exterior, para carga muerta y para carga total. Entonces tengo aquí el coeficiente de forma, 6 nos sale. Para la carga, para la interior sale 11.25, ¿no? Salía este valor de acá, de ese interior. Por aquí lo calculamos, aquí está. Ese para la capa interior 11.25, ese. Entonces ese lo ponemos acá, 11.25. La tensión entonces sería, ¿no? Para la carga muerta 0.74. Para la carga total, que sería esta aquí, para la carga total, 0.98. Igual la tensión, el coeficiente de forma 11.25 y la deformación, perdón, la tensión 0.78, 0.74 y 0.98. La deformación, esta deformación 3.5 y 4.5, esta deformación, ¿de dónde la sacamos? La deformación, hay una formulita por acá, ¿no? No. Porque esta deformación es importante para poder entrar a esta tabla. La deformación es, fíjense, la tensión, el módulo. La deformación es lo que encontramos aquí. Esta aquí le voy a poner con amarilla. Esa columna la vamos a poner con amarilla. Entonces yo tengo dos datos aquí para entrar, el módulo de forma y la tensión. Entonces vamos a hacer aquí, fíjense, la tensión en una me da, para la capa interior, me da 0.74. Entonces 0.74 estaríamos por aquí más o menos, ¿no? 0.6, 0.7, 0.74. Ahora tengo el módulo de forma 6. El módulo de forma es 6. Entonces entro directamente a la curva de 6 en esta, 0.74, y encuentro la deformación. Más o menos sería 3.5, ¿no? En porcentaje, la deformación. Entonces esa es la que coloco acá, 3.5. Ahora para 0.98, para el mismo módulo de fórmula, me sale 4.5, veamos. 0.98 es un poquito menos, aquí estaría 0.8, 0.9, y 0.98 sería un poquito más bajito de 1, 0.98. Vengo al módulo de forma 6, y de ahí intersecto ahí, de ahí bajo, y encuentro la deformación. Me sale más o menos 4.5, ¿no es cierto?, en porcentaje. Entonces coloco acá 4.5.
Bien, entonces ahí tengo la deformación encontrada. Ahora, eso sería para la capa interior. Para la capa exterior, el módulo de forma es 1125, fíjense. Y la tensión 0,74. Entonces, 0,74 sería esta. Pero el módulo de forma, tengo la de 12, miren, fíjense, 12. Entonces, aquí interpolo entre 12 y 9, fíjense. Aquí más o menos será por acá. Tengo 12 y 9, al medio sería 9, y un poquito más hacia la izquierda voy a tener 11, y es 11 punto, el módulo es 11,25, entonces aproximadamente estará por acá. Bajo tengo entonces 2, 2,5. Este está cerca de 3, sería 2,8, 2,75 más o menos. La deformación aquí adoptamos 2,8. Para la otra, para 0,98, para 0,98 esta, me vengo por acá. Y el módulo de fórmula no hay, el módulo de forma no hay 11,25, entonces me apego un poco a la de 12 y bajo, y me sale otra vez 3,5. Entonces aquí otra vez pongo 3,5. Entonces esto lo adoptamos de la curva esa. Ahora la deflexión por compresión inicial del hormigón nos dicen que es igual delta a n por HRI por la deformación interior del elastómero interior más 2 veces el espesor del espesor externo por la deformación exterior. Entonces aquí fíjense, m es 4, HRI es 15 milímetros o 1,5 centímetros por la deformación interna, pero la deformación debido a la capa interior total me da 4,5 dividido entre 100, me quedaría 0,04, aquí está, 0,045. Entonces multiplico por eso más 2 veces el espesor de la capa exterior. La capa exterior adoptamos 8 milímetros, sería 0,8 centímetros, por la deformación de la capa en la capa exterior. Que también nos da, ¿no?, la deformación de la capa exterior, nos da 4,5 para el total, entonces eso se pone aquí. Y total nos da 0,34 centímetros, entonces es la deformación debido a la compresión inicial del dispositivo. 0,34 sería la deformación del aparato. La deflexión por compresión inicial debido a la carga muerta. Entonces aquí también, esta es la compresión inicial debido al dispositivo, ¿no? Compresión del dispositivo. Ahora, la deflexión por compresión inicial debido a la carga muerta solamente de delta D sub C igual a N por HRI por la deformación de la capa interior, más 2 veces por HRI por la deformación de la capa interior. Entonces tenemos aquí 4 por 1,5 por 0,035, que sería esta de aquí, capa interior. Más 2 veces el espesor de la goma, que es 8 milímetros, sería 0,8 centímetros, por el espesor por la deformación de la capa exterior, y la capa para la capa exterior es 2,8. Entonces aquí reemplazo 2,8 dividido entre 100, me queda 0,0, me da 0,25 centímetros. Ahora, la deflexión por compresión debido a la carga viva sería igual a la deformación debido a la deformación total menos la deformación debido a la carga muerta. Sería 0,34 menos 0,25, me da 0,09. Esa sería la deformación por carga muerta. Ahora, la deflexión por CRIM, ¿no?, es importante. Aquí tenemos la deflexión por carga muerta a lo largo del tiempo, que incluye los efectos de deformación instantánea. Se toman como delta LL menos delta D, carga muerta, más A sub CR por delta de la carga muerta. Ahora, el A sub CR está dado por esta tabla. Esta es el deflexión por CRIM, ¿no? Esta
Entonces, en esta tabla tengo la dureza 60, ¿no? Esta sería igual a 0,35. Entonces, la deflexión por CRIP a 25 años dividida por la deformación inicial. Entonces, tengo esta y encuentro esta A sub C es la deflexión por CRIP dividida por la deflexión inicial a la carga muerta por el método A, ¿no? A falta de prueba puede utilizarse la tabla esta de acá. Entonces, encuentro la deformación sería 0,35, este valor que saco de acá en la tabla, por la deformación de la carga muerta que nos da, la deformación de la carga muerta nos da 0,25, entonces multiplico 0,35 por 0,25 me da 0,09. Bien, deflexión debido al CRIP y la carga viva, entonces sumo debido al CRIP más la carga viva, ¿no? Y me da, como me dan igual, 0,9 más 0,9 me da 0,18. Sería, y esta es menor a 1/8. Esta deformación también tiene que cumplir que sea menor a 1/8. La deformación por compresión inicial de una capa interior del elastómero será igual a la deformación por HRI, tiene que ser menor o igual a 0,09 de HRI. Entonces, esta deformación interior me sale 0,09, ¿no? Multiplicado por HRI me sale 0,045, que sería menor, ¿no? Sería menor a 0,09 de esto de aquí. Como HRI se va, se simplifica y me queda epsilon interior, o sea, la deformación interior menor a 0,09 y me da 0,045 menor que 0,09. Es menor, ¿no es cierto? Y el delta interior será igual, entonces multiplico la deformación por HRI, me da 0,07. Anclaje del dispositivo. La fuerza cortante generada en el apoyo debido al desplazamiento, entonces la calculamos por esta fórmula de acá, donde G me dan en la tabla este G para el grado 60, en esta tabla G. Y agarramos, en este caso, para calcular la fuerza, agarramos el rango mayor. Fíjense que acá agarramos, elegimos el mayor, entonces el de la tabla 14,06. Entonces aplico G, 14,06 kilos por centímetro cuadrado por el área de 30 por 45, me da 1.360 centímetros cuadrados, por la deformación debido a la carga viva, dividido entre HRT, la altura total del aparato de goma, sería 7,6. Y aquí tengo la deformación debido a la carga viva, 360. Esto me da 9.092,9 kilogramos. Esa sería la fuerza que genera ahí en el anclaje, la fuerza que va al apoyo. Y esa fuerza precisamente es la que o bien empuja el puente o bien lo tiende a volcar el puente. Esa fuerza ahí en el aparato de apoyo, ¿no? Ahora, la fuerza de fricción por resbalamiento se tomará HBU igual a mu por PU, donde mu es 0,2. No digo que era 0,2 cuando el hormigón era bien acabado. Entonces tenemos la carga P debido a la carga muerta es 65 y la carga debido entonces a la fricción, ¿no? De peso propio sería igual multiplicar 0,02 por 65, esto lo multiplico por 1000 y me va a dar en kilogramos, me da igual a 13.000 kilogramos. Y acá me está dando 9.000 kilogramos, o sea, 9 toneladas es la fuerza que transmite. Sin embargo, la fuerza de fricción es 13.000, es mayor la fuerza de fricción. Por lo tanto, la fuerza que se genera en el apoyo en 9 toneladas es menor a la fuerza de fricción, por lo tanto, no se mueve la goma, ¿no? Porque la fricción es mayor, no se requiere anclaje, entonces, en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque no se mueve la goma.
Ahora, la rotación del dispositivo, el diseño por rotación está implícito en la geometría y requerimiento límite de esfuerzo correspondiente al método A. No se requiere, por lo tanto, cálculo de rotación adicional. Ahí tenemos dibujado 450 y 300, la dirección de tránsito es esta. Ese sería el aparato. Y me quedarían entonces dibujándolo, ya aquí lo he hecho más grande el dibujo, ¿no? Me quedaría así. 8 milímetros de goma exterior, interior 15 milímetros o 1.5 centímetros de goma, 1, 2, 3, 4 gomas y 2 exteriores. Y la plancha sería 1, 2, 3, 4 y 5, porque N más 1, 5 planchas. Esta sería la altura total entonces, ¿no? Porque un final de deportivo del elastómero dureza 60. Ahí estaría el diseño entonces, y aquí lo estaríamos mostrando el diseño del aparato de apoyo. Entonces yo se lo voy a pasar esta memoria de cálculo para que ustedes también vayan revisando, verifiquen el cálculo. Listo, y con eso hemos terminado entonces la materia jóvenes. Esta es la última clase. Nos quedaría ya fijar fecha de examen. Entonces lo voy a pasar entonces en PDF. Ahorita lo voy a acomodar y se lo paso. Recién estoy leyendo. Muy bien, entonces se lo voy a pasar esa memoria. Ustedes tírenle una mirada, todo lo que le he explicado. Y también se lo voy a pasar la parte teórica, ¿no? Para que ustedes vean cotejando lo que se ha hecho en el ejercicio y lo que recomienda la parte teórica. Muy bien, fijaremos fecha de examen. Nosotros tenemos plazo para entregar las notas hasta el 31 de enero de este mes. Entonces vayamos poniéndonos fecha. Bien, hoy día estamos a 10 de enero. El segundo parcial hemos dado uno nomás, ¿no es cierto? Que es de línea de influencia. El segundo parcial sería de diseño. Vamos a dividirlo así. De diseño de viga sería el segundo parcial, de diseño de viga. Y de diseño de tablero, ¿no? De diseño de viga y de diseño de tablero sería el segundo parcial. Y el examen final sería de diseño de estribo y de aparato de apoyo. Esos serían los temas para completar los exámenes. Un parcial más daríamos entonces de diseño de viga y de tablero. Y pongámosle fecha. Para la próxima semana, ¿está bien? El 17 sería para el lunes o mucho tiempo. Pues podemos ponerlo para el 15, para el 14, para este viernes. ¿Qué dicen? Está bien para el lunes, Inge. ¿Viernes o para el lunes? Sí, para el lunes, ingeniero. Para el lunes, entonces, anótenlo, por favor, ya. Lunes 17, entonces, segundo examen parcial de puente. Muy bien, ya está anotado entonces, para el lunes 17. Y el examen final está bien para el viernes. Ah, no tenemos viernes, pues sería miércoles 19. ¿Está bien? Bien, lo anotamos entonces. El examen final sería para el miércoles 19. No, disculpe, no podría ser el 26 el examen final. O el 24, dije. No puedo, ¿y en qué tiempo voy a corregir? Entonces el 24, ingeniero, si podría ser. 24.
¿Y por qué tanto tiempo? Hay otra materia y Ya, entonces no va a haber repechaje. Entonces, para el 24 lo ponemos. Ya estamos al filo de la navaja. Entonces sería el examen final. Sí, 312A. horario de clase, ¿no, ingeniero? Anótenselo. Entonces, el primer parcial, diseño de viga y de tablero, el lunes 17. El examen final de diseño de trigo y del diseño de elastómero, esto que hemos visto, que yo ahorita se lo voy a acomodar, se lo paso para que ustedes lo repasen, lo estudien. Sería para el lunes 24, todo en horario de clase. En horario de clase, ya para que así no tengan problemas con otra materia. ¿Ok? ¿Lo anotaron? Sí, ingeniero, está bien. Muy bien, entonces, jóvenes, aquí acabamos entonces con ustedes. Estudien, les recomiendo, estudien, no se confíen en la copia y todas esas cosas, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Si pudiera enviar las clases grabadas, por favor, ingeniero. Las clases que no he pasado, porque se las he pasado, ¿no? Voy a revisar las que faltan, se las voy a pasar ya. Todas las clases creo que se las he pasado, pero de todas maneras ahí en Zoom me llega en mi ¿cómo se llama? En mi correo me llega y las que me faltan se las voy a pasar. Muy bien. No es más, jóvenes, nos vemos entonces para el examen final. Hasta luego.